le voy a invitar que vaya a la palabra del Señor y busque en uno de los profetas mayores, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22. Recuerde que estamos hablando de los juicios, ¿verdad? El juicio de Dios. Y estamos ubicados ahorita en el momento de la tribulación, aquí en la tierra. Aquí nos encontramos, ¿verdad? Así que le invito a que busque Ezequiel capítulo 22, el verso 19. Amén. Y cuando lo tenga, por favor, se pone de pie para mayor reverencia delante de nuestro Dios. Ezequiel capítulo 22, verso 19. ¿Lo tenemos? Amén. Si no lo puede encontrar, búsquelo en el índice. En la Biblia trae un índice. Búsquelo ahí y se le hace muchísimo más fácil. Y si no, pues ahí lo va a tener en la pantalla. Amén. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria, por tanto he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta la plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré ahí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, Padre amado, que tengas misericordia por este pueblo, que tengas misericordia por tu iglesia. Te pedimos por la paz de Jerusalén, por la seguridad en Israel, por el pronto regreso de nuestro Mesías Salvador. Te suplicamos, Señor, por la paz en este precioso país, El Salvador, que lleva tu nombre. Háblanos, Padre, en esta noche a nuestros corazones, que la carne no tome ninguna gloria, porque toda la gloria y la honra te pertenecen a ti, Señor. Aparta de nosotros toda impiedad, todo pecado, toda maldad, que nos pueda alejar de tu presencia. Suplicamos que nos utilices a nosotros como instrumentos útiles de testimonio para tu palabra. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de esta iglesia y de su congregación. Bendice a la iglesia del aire, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ezequiel nos da la razón por la cual vienen los juicios. ¿Por qué vienen los juicios, hermano? ¿Se fijó lo que dice? Porque vosotros os habéis apartado. Los juicios vienen sobre esta tierra, específicamente sobre Israel y sobre el mundo entero, desde los príncipes hasta los sacerdotes, desde el niño hasta el anciano en toda la tierra, porque todas las personas, todos los hombres, se han convertido en escoria porque se han apartado de los caminos de Jehová. Y han preferido irse por sus propios caminos. Han hecho sus propias veredas, han hecho sus propios atajos, han hecho su propia vida. Dios castigará a todas las naciones perversas, codiciosas, que con sus negocios fraudulentos y con toda situación de Maquiavelo destruyen, defraudan, creando conflictos en familias, en países, conflictos armados, conflictos políticos, provocando escasez de alimentos, porque la guerra a eso nos lleva, a una escasez, destruyendo pueblos enteros, barriendo con comunidades y hasta con golpes de Estado. Nosotros hemos sido ejemplo de eso. Aquí han habido y quienes los han auspiciado. No es que yo sea de un lado o de otro, pero usted sabe quién es el que ha promovido todos los golpes de Estado en América Latina, hermano. No tengo yo que decirle el nombre de la nación. Usted sabe, porque después lo meten a uno en problemas. Pero usted ya sabe, no le tengo que decir. Y vemos nosotros esta situación. Y el que provoca la ira, dice, causará contienda, dice el proverbio. Me gusta eso, porque es tan cierto, hermano. Y es la situación que estamos viviendo ahora. Y mire,
¿Y solamente para qué? Solamente para sobreponerse a ellos como poder, ¿verdad? Y ellos mostrarse como que son los poderosos, avasallando todas las situaciones morales de la sociedad y del ser humano. Porque ahora hay una libertad, hay una igualdad de género o de génera, porque así está. Hoy dicen los y las, hermanos y hermanas, niños y niñas. No, hombre. Niños o hermanos, ¿verdad? Ya se sabe que somos todos. La igualdad de género. En la guerra no hay igualdad de género, hermano. Porque ¿quiénes son los que más mueren? Los hombres. En Ucrania pusieron una ley de 18 años a 60 años, ningún hombre abandona el país. Y el que lo abandone va a ser enjuiciado, le caen 10 años de cárcel. Y ahí se ve que los hombres van huyendo, algunos hasta vestidos de mujeres. Y como son bien bonitos, bien finitos, se van pasando como mujeres. Pues sí. Ya nos vestimos nosotros de mujeres y nos vamos a ver feos, ¿va? ¡Qué fea esa vieja! Sí. Pero como son bien bonitos, bien fuchi, ¿va? Bien finuchi, se ven puras mujeres, se van pasando. En medio de las maletas de los carros, ahí van huyendo, porque no quieren estar en esa guerra, hermano. Si los bombazos son crueles, hombre. Esa cosa es horrible. No sé, usted ha estado en medio de la guerra. Aquí oímos los balazos, cha, 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 y las granadas que tiraban. ¿Para qué tiraban granaditas de esas piñitas, hermano? Allá tiran unas bombas de 500, de 1000 libras, que destruyen toda esta colonia de un bombazo. Entonces, ya oír el fragor de una guerra de esa categoría, cualquiera sale barajustado. Yo creo que me disfrazaría. Pues sí. Yo trataría de huir de ahí, pues. Pero que me vayan a querer decir que, pues sí, no creo que pase desapercibido, hermano. En medio de tanto chele, no paso desapercibido. Sería un blanco perfecto. Y vemos nosotros que en este fragor de la guerra, que los hombres la fomentan por su codicia, por querer ganar. Y mire, y por eso es que vienen los juicios de Dios, porque el hombre se ha vuelto como escoria, mezquino. Lo que resulta ahí, si nosotros fuéramos así ya nos hubieran invadido, pero mire, ¿sabe qué es lo que hay ahí? Uranio, plata, oro y otros metales raros ahí. Y esa es la cuestión de querer ahí, a ver quién le pega el primer dientazo, la codicia. La codicia. Y gobiernos que son también plausibles a eso, ¿verdad? Son gobiernos marionetas, digo yo. Y eso es lo que me gusta del gobierno que tenemos ahora. Porque él dice, ¿qué dice el presidente de aquí? No somos colonia de nadie. Me llega. Y eso es algo que se está replicando en toda América Latina, hermano. Este cipote ha venido a contagiar a muchos. Y nos damos cuenta de esa situación. Y esa situación, esa codicia que mueve a los hombres por tener más dinero. Si usted ya tiene lo suyo, ¿para qué va a querer más, hermano? No va a gastar más de lo que tiene. Si usted no tiene $500 en su bolsa, es porque no los necesita. Pero si los tiene, úselos, ¿verdad? Úselos. Pero hay personas que como no tienen esos $500, empiezan a ver cómo los consiguen, a como sea, pero los consiguen. Avasallando, atropellando a medio mundo, a lo que sea, pero los consiguen. Y por esa situación de maldad que existe en el hombre ahora, es que los juicios de Dios vienen sobre esta tierra. Porque eso fue lo que sucedió con Israel. La situación avasallante que tenía Israel sobre su pueblo fue difícil. Y ahora, los gobiernos y los pueblos en los cuales nosotros vivimos se comportan peor que Sodoma y Gomorra. ¿Qué le sucedió a Sodoma y Gomorra, hermanos? ¿Recuerda? ¿Qué le pasó? Fuego descendió del cielo y los consumió. ¿Por qué? Eran desobedientes, eran egoístas, eran indiferentes a la vida,
eran completamente idólatras, tenían una perversión sexual exagerada, que todavía cuando llegaron aquellos ángeles a visitar a Lot, aquellas personas querían conocer a los ángeles, querían tener relaciones sexuales con ellos. ¿Y qué dijo Lot? Aquí tengo mis hijas. No, no las queremos a ellas, queremos a ellos. Y así estamos ahora. La gran nación del norte es la promotora de ese montón de cuestiones. La adicción a la pornografía, la droga, la prostitución, la destrucción de la mentalidad de los jóvenes que ya no saben qué son. Si son él o son ella, no saben. Y todavía en la partida de nacimiento no le van a poner definido hasta que el joven defina qué es. Pero madre, si cuando nació su hijo y le hizo pipí, usted sabía qué era, ¿va? Porque orinan en chorrito, ¿verdad? Algunas mamás hasta han sufrido bochornos por sus hijos. Es tremendo. Entonces ya se sabe que es varón, pero las leyes de allá dicen que no. Hasta que el muchacho tenga 18 años, él va a decidir qué es. Dios guarde. Y es la condición en la que estamos. Y si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, ¿cree que va a perdonar a esas naciones? No. Como dicen en Alemania, nein. Sí, que hay que hacernos internacionales, hermano, sí. Entonces nos vemos en esa situación. La paciencia de Dios está llegando al límite. Está llegando al límite. Los pecados los van a alcanzar al mundo y a usted. Nos van a alcanzar. Y usted dice, no, yo no, yo soy chivo, yo veo cómo hago aquí, ve, y cuidado, te van a alcanzar los pecados. No te la lleves de sabroso, porque te van a alcanzar. Si yo no le debo nada a nadie, papá, ¿no has visto el montón de facturas que te tienen ahí arriba? Sí, poco. ¿Cierto? Todos tenemos una facturita que debemos, hermano. Así que vaya pidiéndole misericordia a Dios. Que se la den en módicos pagos al crédito. ¿Te la puedo pagar al crédito? Pues sí, porque algunas facturotas son muy grandes. Ajá, así, modicuotas. ¿Cierto? Por cuotas. Porque algunos debemos mucho. Y el Señor dice, al que mucho se le perdona, mucho amará. Al que poco se le perdona, poco amará. Y esto así es. Usted se da cuenta en las conversiones de las personas, aquellas personas que han sido pero de la calle, cuando se convierten a Jesús, son las que más aman a Cristo. Pero aquellos que desde pequeños anduvieron en los caminos del Señor, difícilmente quieren buscar a Jesús después. Hasta se pierden y se van por otras partes. No quieren saber de Jesús. Y nos encontramos en esa situación, en que la paciencia de Dios está llegando a su límite. Porque los malos negocios que nosotros estamos haciendo con el mundo y con el diablo van a traer consecuencias a nuestra vida. Y es por eso que vienen los juicios, porque el Señor dice, todo el pueblo se ha convertido en escoria, todo. No hay ni uno. Y el Señor lo dijo, no hay uno que haga lo bueno, todos hacen lo malo, todos se descarriaron, todos andan por sus propios caminos. No hay nadie que se quiera parar en la brecha, no hay nadie. Y esa situación, ¿qué va a traer? Destrucción y muerte. Eso es lo que va a traer. Entonces, todo se está preparando para este gran conflicto mundial que va a haber. Los factores políticos, los factores económicos y los factores religiosos están todos en juego, hermano. Y eso nos está llevando a esa situación. El sistema político del pueblo de Israel, estoy hablando del pueblo de Israel, era especialmente para establecer y proporcionar las leyes para mantener una relación con Dios. Ese era el sistema político en Israel. Para que por medio de la justicia que estaba siendo impartida, usted obedeciera a Dios. Ese era el sistema político. Y luego vemos otra cuestión ahí en Israel, el sistema económico. Este debía dar el sustento de las cosas religiosas de Dios. Eso debería dar el sustento. Pero ahora las personas,
Cuando se le habla de mantener la obra, a ella a algunos ya no les gusta. Y no se trata de que usted va a dar sacrificialmente, no. Como decimos, de con gozo y alegría, una cora, pero que salga del corazón. De eso se trata. ¿Por qué? Porque cuando el sistema político nos proporciona el proceso, el sistema económico da el sustento para poder tener una mayordomía cristiana y poder tener aquella situación de generosidad. Dando es como recibimos. ¿Usted quiere recibir? Dé. ¿Usted quiere recibir? Siembre. Si esto así es la ley de Dios. Es la ley de Dios. Claro, en aquel momento, y eso es lo que me gusta, los pastores de ahora no hacen eso, hermano. Los de ahora no hacen eso. Más los de la prosperidad. Aquellos que andan decreto y declaro. Uy, téngale cuidado de esos que andan con decreto y declaro, hermano. Porque es un problema. Debo explicar. En el Antiguo Testamento, cuando llevaron el oro para el tabernáculo, las cosas preciosas, la plata, el bronce y todo lo que llevaron para el tabernáculo, llegó un momento que le dijo el Señor, dile al pueblo que ya basta, ya no más, que ya no traigan. Ya no había, ya estaba lo necesario para la construcción del templo, el mantenimiento y todo, ya estaba necesario, lo necesario ya estaba. ¿Ha oído usted que estos dicen ya basta? Traen la bolsita, aquí traigo otro, una jardinera, mire. Hubo uno que hasta un barril puso, imagínese. Si usted no tiene dinero, no se preocupe, puede dejar sus anillos, sus cadenas. Y un barril, de esos barriles, hermano, no vaya a creer que un barrilito, barril. Y por la misericordia de Dios oramos que este barril rebose. Dios me guarde. Y a eso estamos llegando, por eso es que el Señor nos castiga. Y estos juicios que vienen por esa codicia. Porque la codicia no solamente está en los políticos, está en los religiosos. Una codicia galopante que manejan, que, ya no se preocupan por las almas, se preocupan por los que se congregan, a ver cuántos vienen. Hay que hacer un show, pongamos luces, tiremos humo, pongamos música. No, hombre, si usted ve, hay algunas alabanzas que a usted le dan ganas de verdad. ¿Cierto? Usted las oye y se siente pegajosas. ¿Por qué? Porque están abocando sus sentimientos y no realmente a la adoración. No realmente a la adoración. Y por eso es que los juicios de Dios vienen a este mundo. Porque todos nos hemos descarriado, nos hemos ido por otras partes. Está difícil. No hay nadie que diga, yo me paro en la brecha y vamos a ver qué hacemos, Señor, vamos a cambiar esto. No, quieren seguir con la misma situación, quieren seguir con la misma tradición. Y eso es el problema. El juicio va a venir específicamente sobre el pueblo de Israel, porque para eso es el juicio. La tribulación, es cierto que ha sido diseñada para todo el mundo, pero específicamente para el pueblo de Israel. Hey, pastor, ¿para el pueblo de Israel? Si el Señor Jesús lo dijo en Mateo 24, si no, léalo. Cuando veáis la abominación desoladora. Y se está refiriendo a su pueblo. A su pueblo, más adelante lo vamos a ver. A su pueblo específicamente Israel, la iglesia no. Ay, es que yo quizás soy de las 12 tribus de Israel. Gran error. Nosotros somos de la fe en Abraham. Somos hijos de Abraham por la fe en Jesús. Porque Abraham es el padre de la fe. No estamos bajo el concepto genérico de la ley, porque templo no hay, para empezar. Entonces no se pueden cumplir ninguno de los sacrificios. Entonces estamos bajo la gracia de Jesús, que vimos que fue el primer juicio que sucedió en Cristo por la iglesia, para darnos a nosotros ese camino de prosperidad, salvación y vida eterna. Pero esta situación de la tribulación que viene para el juicio de Israel. Mire lo que dice en el verso 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno, y en escoria de plata se convirtieron.
¿Cuántos han visto la escoria de plata, hermano? Fíjese que cuando ponen la plata en el crisol y le empiezan a meter el fuego y aquella plata se hace líquida, el montón de basura que tiene la plata empieza a tirarse a los lados. Y el orfebre, un colador, empieza a recoger lo sucio. Eso es desperdicio, eso no sirve ya. ¿Verdad? Cuando el orfebre se refleja en la plata, ya está lista. Mientras, no. Hasta que el orfebre se mira en la plata ya está lista. Porque llega un momento que se ve oscura, borrosa, todavía no sirve. Tiene una capa encima, como de bromo, como de yeso encima. Eso empieza otra vez con el coladorcito. Eso lo bota, eso no sirve. Hasta que el orfebre se logra reflejar en la plata, es que la plata está lista. Y hasta que Cristo se refleje en nuestras vidas, es que nosotros estamos listos. Por eso en cada acción tiene que reflejarse Jesús. Cada vez que usted vaya a hacer algo, diga en su mente, ¿lo haría Jesús? ¿Lo haría? Y se va a dar cuenta que va a poner un gran maxi freno ahí. Se va a dar cuenta que sí. En el momento que usted vaya a hacer algo malo, diga, ¿y esto lo haría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús ante esto? ¿Qué haría Jesús ante esta situación? Y se va a dar cuenta de las cosas maravillosas que pueden cambiar en su vida. Por eso. Y este juicio que viene sobre Israel, viene por eso, por el pecado. Porque ellos se apartaron de Dios, dejaron los sacerdotes se fueron por sus caminos. Y lo peor de esto fue que Israel se olvidó del santo día que Dios había preparado para ellos, que era el Shabbat. Hasta eso dejaron ellos de practicar. Y por eso fue, dice el Señor, porque se olvidaron de mí, ahora yo me olvidaré de ustedes y los llevaré a ese horno de fuego. ¿Y cuál es el horno de fuego que hay aquí en este mundo ahora? Israel, hermano. Si ahí van a congregarse todas las naciones en guerra. Eso que usted está viendo ahorita allá en Asia, en Euroasia, en esos países del norte ahí de Rusia y Ucrania, solamente es como un entrenamiento de lo que va a ocurrir. Si eso es un pequeño entrenamiento de lo que va a pasar. Porque todas las naciones van a ser convocadas para el gran juicio del día del Dios Todopoderoso, que va a ser llevado a cabo ahí en las tierras de Israel, en el valle de Jezreel. Ahí van a ser congregadas todas las naciones para recibir el justo castigo de parte de Dios. Todas, sin excepción. Sin excepción. Israel es el horno de Dios, es el crisol de Dios, donde va a probar a las naciones. Nabucodonosor entró y los israelitas huyeron para Jerusalén creyendo que ahí se iban a encontrar protegidos, porque como dice Isaías, y los israelitas, los judíos decían, templo de Jehová ¿quién podrá hacernos algo contra nosotros si tenemos el templo de Jehová y el arca del pacto? ¿Quién podrá contra nosotros? Tenían el templo y el arca como un fetichismo. ¿Y qué pasó? Se lo llevaron todo, hermano. Se acabaron el templo. Lo destruyeron. Y todos fueron llevados cautivos. Por etapas van. Hasta que llevaron cautivos a todos. Allá en Babilonia. Por eso es que hay aquella canción. No sé si usted la ha oído. En los ríos de Babilón. ¿Se acuerda? Pues es basado en eso. En que fueron llevados cautivos allá a Babilonia. Y Jerusalén, Israel, es el crisol de Dios donde todas las naciones van a ser probadas. Ahí no va a haber nación poderosa. Que yo tenga fuerza. Vení, papá, si el Señor dice, vengan aves del cielo, coman carne de reyes, de capitanes, de generales, de príncipes. Vengan, coman y sáciense. A todas las aves del campo. Para llegar a comer. Ese es el horno de la fundición de Dios. El juicio que le espera a las naciones, porque la ira de Jehová se ha encendido. Dice, y así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré ahí y os fundiré.
y os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor y en medio de él seréis fundidos. No sé cuántos han visto cuando se trabaja el oro, pero a mí me gusta, hermano. Yo he sido muy curioso, por no decir en otras palabras. Sí, había un compañero que él era joyero y a mí me gustaba ver cómo hacía para separar el oro de las cosas sucias, ¿verdad? Y agarraba un mechón así, a echarle fuego y lo soplaba. Y le dije, ¿para qué lo soplas? Para que vuele la escoria y que el fuego se vuelva más limpio. Y eso es lo que dice el Señor. Y yo soplaré para que el fuego sea más intenso, para que el fuego sea pero penetrado, fuerte, constante. Eso es lo que espera la tribulación. No esperan cosas suaves, esperan cosas muy difíciles para todas las naciones, específicamente para el pueblo de Israel, que es el que la va a pasar muy feo ahí. ¿Por qué? Porque ellos no han creído en el Mesías. Y ellos dijeron, la sangre de él caiga sobre nosotros y nuestros descendientes. Ok. Ellos lo dijeron. Ahí está. Entonces vemos nosotros este juicio de las naciones que vendrán sobre el pueblo de Israel y cómo el Señor va a utilizar a Israel como el crisol para poder probar a cada una de esas naciones. Así como llegó Babilonia, así como llegó Grecia, así como llegó Roma con todo su poder en contra de Israel, así mismo van a llegar todas las naciones. Fíjese que algunos piensan, algunas gentes que son críticos, pero que son racionalistas, y como algunos pastores liberales, creen que la resurrección es un cuento. Porque ellos creen que la resurrección es un cuento, hermano. Que la salvación es un cuento. Que lo que ha pasado eso solamente es un cuento, una fábula, algo bonito, solo para ponerle un adorno. Momento, señores, no es así. El Señor Jesús dijo que todas esas cosas van a pasar y van a pasar. Y los hombres van a ser llevados a ese horno de fundición que es Israel, en el valle de Meguido. Ahí van a estar los hombres. Israel deberá ser puesto en ese horno hasta que sus impurezas sean consumidas. Y entonces dirán, ¿y quiénes son estos? Estos son los santos de la tribulación, los que salieron de la tribulación. Y quizás también aquellos que anduvieron un poquito chuecos y que se quedaron, pues. Ellos tenían el ministerio del botón. ¿Cuál ministerio del botón, pastor? Mira, cuando venga vas a apretar este botón, ahí dice Cristo ya vino. O sea, vas a apretar, ese es el ministerio del botón, Cristo ya vino. Algunos van a tener ese ministerio y les va a tocar predicar en ese momento difícil. No va a ser chiche, hermano. No, eso no va a ser fácil, porque van a tener que pagar con su propia vida. ¿Y cuál es el instrumento que utiliza, según vimos en Apocalipsis, que es la guillotina, ¿va? Decapitado. ¿Quiénes son los que utilizan ese método? Hoy en día, no sabe. Los musulmanes, a ellos les gusta decapitar. Y ese es el método que van a usar. Por eso se cree, se supone que el anticristo va a ser de origen árabe. Algunos dicen, no, que va a ser judío, va a ser judío. Sí, va a ser judío, pero con costumbres árabes. Y lo vemos allí, algunos no están de acuerdo en esto, en la tribu de Dan, que está allá por Siria, en la parte de Alepo, donde fue bombardeado por los Estados Unidos para destruir un montón de cuestiones arqueológicas que hay ahí, tesoros arqueológicos que fueron destruidos por los bombardeos insensatos, y nadie le puso sanciones. Lejos de eso le aplaudieron. Qué difícil, ¿verdad? No, es que cuando ellos lo hacen está bonito. Es difícil. Y toda es injusticia que están sembrando ahora. Dios lo está permitiendo. Dios está permitiendo todas esas injusticias para que luego no digas por qué me estás pegando. Porque cuando el papá nos pegaba, nos decía, ni preguntes por qué te estoy pegando, porque ya sabes por qué te estoy pegando. Y no meta la mano que le cae doble. ¿Verdad? O nos decían que era mentira. Vení, si no te voy a hacer nada. Ay, gran.
Y con el cincho aquí, vení, si no te va a pasar nada. Vení, 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 vení. Cuando lo va, ¡pay! ¿Verdad? Sí, todo eso va a ocurrir. Entonces nos vamos a encontrar, no nosotros, sino que esos pueblos se van a encontrar en esa situación. Israel tiene que quitar todas sus impurezas que van a ser consumidas por el fuego. Y hasta que diga, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice que todos los ojos lo verán, todas las naciones lo verán y todas las tribus se harán lamentación por él. Sí, amén. Porque Cristo vendrá con gran poder y gloria. Y esa situación va a ser difícil para esos pueblos. Los sufrimientos, las aflicciones leves y momentáneas que usted está sufriendo ahorita, debería ser un indicador para apartarnos de las cosas malas. Porque algunos hoy con el COVID dijeron que tuvieron un encuentro personal con Jesús. Pastores, líderes de hiper, mega, ultra, hyper iglesias, hasta que tuvieron COVID, se dieron cuenta que tenían que mejorar su relación con Jesús. El COVID los hizo nacer de nuevo. Vaya cosa. Le tienen más miedo al COVID que a Jesús. Qué terrible, hermano. Por eso le digo, estos juicios que vienen no son por gusto. Vienen porque muchos solamente piensan en la codicia. Business. A nuestro pastor general, cuando lo agarraron, que allá en Houston lo agarraron preso, el embajador Baker que estaba aquí. Pastor, business, mega business. Así dijo. Y cuando usted va a pedir una visa allá, no diga que es pastor, porque se la niegan. Ya está, no, pastorcito, ¿y de dónde sos? ¿Del Salvador? ¡Ay, papá! Mafioso, ¿de dónde sos? De Joyapango, no, hombre. No se la den a ese. Es mañoso. No, si es cierto, hermano, ya que nos tienen categorizados. Mire, dependiendo de donde usted nació, ahí tiene el poder su pasaporte. Si usted hubiera nacido en el Reino Unido, ¡ay! Todas las puertas se abrieran, hermano. Pero como nació aquí en El Salvador, aquí no va. Aquí le niegan la visa por todas partes. Vaya a México, necesita visa. Es difícil. Ay, si nació en Joyapango es peor todavía. Difícil. No, hombre, es difícil. Ay, estos muchachitos, si te quitan los calcetines sin desatarte los zapatos. No. Entonces, los sufrimientos que usted está pasando ahora son leves y momentáneos, son advertencias para huir de la ira venidera. Así que no se sienta más, ay, qué chacoso, esta enfermedad, qué problema. Es para que usted se acerque a Jesús. Es para eso, hermano. Y por eso es que muchos pastores encontraron el camino hoy con el COVID. El COVID lo llevó a los pies de la cruz. ¿Por qué? Por el problema que tenía. Entonces esa situación nos va a hacer huir. La tribulación está siendo preparada para pulir la plata en el pueblo de Israel y parte de aquellos hermanos, como les decía, que se han quedado. Cuando el artesano lleva la plata al crisol, no la lleva para destruirla. La lleva para purificarla. Porque para eso es que se pasa por fuego. No es para, vamos a desintegrar la plata. No. Eso no. Si la plata tiene valor, el oro tiene valor. Esos billetes que usted anda ahí de dólares, esos no tienen valor, hermano. Si nosotros con semillas de cacao comprábamos, o no, eso sí tiene valor, mire. Porque usted se las puede comer, puede hacer su chocolate, puede hacer su fresquito, puede hacer un montón de cuestiones. Haga el chocolate helado. Es que la hermana se ríe, prohibido fresco y chocolate. Hágalo heladito y se come su sorbete de chocolate, ¿verdad? No lo muele, y ahí está su frozen de chocolate. Entonces lo podemos hacer. Pero con esos papeles y mentiras nos han dado, hermano. ¿Cuánto cuesta un billete de $100? La vez pasada le dije, ¿cuánto cuesta un billete de $100? 14 centavos. Si no vale nada, 14 centavos. Pero a usted le han dicho que vale $100. Pues si es que es lo que nos han metido. Hoy con esta situación problemática que hay,
la inflación. Han sacado la impresora a imprimir billetes. Ha subido la inflación al 14% en Estados Unidos. A Rusia le prohibieron pagar le congelaron 300.000 millones de dólares congelados. Es una gran cantidad, hermano. Euros y dólares. Se los congelaron. O sea, se los robaron, pues. Va. Pues sí, se los robaron. Hacia todas luces se los robaron. Y el pobre ruso se ha quedado, pues, pero está asustado, pues. ¿Sabe qué ha dicho él? ¿Quieren mi gas? Se los venden rublos. No hay rublos. Bueno, cómprenlo al banco. Se los vendo en oro. Rublo oro. Y está equitativo, $80 el gramo. Así está, $80. Ahí tienen el gramo, 80. Y ellos van a ir a comprar en oro los rublos. Porque no quieren euros. No quieren dólares. Porque le van a hacer la misma pasada. Entonces ellos quieren algo que sea tangible. Oro. Tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. ¿Usted cree que si nosotros fuéramos de oro, no alguien nos quisiera dar una cholladita? ¿Ah? Sí, hermano, pero no, les dejo a veces, no te echaste perfume, va. Cierto. Entonces, el oro es importante. Y es lo que va a estar moviendo la economía, hermano. Las situaciones, entonces el oro, el platero o el joyero no lleva el oro o la plata al crisol y a la hornaza para destruirlo, lo lleva para purificarlo. Usted tiene un anillo de 10 quilates, ¿qué color es? Feo, casi rojo, va. De 14 quilates, ya se ve bonito. De 18, ¿va? De 24 quilates, huelas, te dicen, no, si eso brilla, ¿va? Es más bonito porque es más puro. Entonces, eso es lo que Dios quería hacer. Nos va a purificar va a purificar a Israel a través de la tribulación. El oro, el fuego siempre se utilizó para eso. Para ir terminando, vea lo que dice Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. En aquel tiempo, dice tu pueblo. Se refiere a Israel, no a la iglesia. Es Israel. Porque Daniel era del pueblo de Israel y le está diciendo, tu pueblo se levantará el gran príncipe. ¿Cuál gran príncipe? El arcángel Miguel, que es el que defiende la causa de Israel. Si Israel tiene un patrono, ese es el arcángel Miguel. Y él es el que defiende. Y será liberado. Y será tiempo de angustia para la cual no ha habido ni habrá sobre los hijos de tu pueblo. Por eso leíamos la vez pasada en Jeremías 37 que iba a ser el tiempo de angustia para Jacob, específicamente para Jacob. Ahora, si usted es de la tribu de Leví, de la tribu de Zabulón, entonces dele, porque usted está incluido. Dele. Si es de Efraín, dele, porque usted está incluido ahí. Aunque Efraín no es hijo de Jacob. ¿O es hijo de Jacob Efraín? Él es nieto, igual que Manasés. El hijo se llama José. Pero él le pidió que bendijera a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés. ¿Verdad? Le dijo, bendícelo. No, le dijo, este es el mayor. No, a este. No, es que este es el menor, a este. Y hasta que bendijo al otro, bendijo al menor. No, le dijo, hijo mío, a él, porque este será una nación grande. Y fue el que llevó las 10 tribus de Israel, y fueron los que llevaron cautivos los pueblos de Asiria. Entonces vemos que se refiere en el tiempo de angustia, es específicamente para el pueblo de Israel, porque dice tu pueblo. Tu pueblo. Y aquí dice, y los que están escritos en el libro.
los que están escritos en el libro. Un tiempo de angustia la cual no va a haber. Ahora, ¿esa profecía se cumplió? Sí, se cumplió. Pero se va a volver a cumplir, porque hay profecías de doble y de triple cumplimiento. Porque se llevó a cabo allá con los griegos cuando ofrecieron el sacrificio. Y se llevó a cabo otra vez en Roma. Por eso le decía que los racionalistas dicen de que Israel lo que va a llevar es un cambio no espiritual, sino que es un cambio moral el que va a llevar Israel. Eso es lo que ellos dicen, y que resurrección no hay. Y que ese gran problema, esos son cuentos. Apocalipsis solo es simbólico, no lo tome literal. Pero Dios, hay cosas que son literales y hay cosas que son muy simbólicas. Entonces debemos de tener cuidado por eso. En el contexto de Jeremías 37, podemos ver que se trataba de una predicción acerca del exilio que iba a tener Israel, pero que también se iba a cumplir en los tiempos futuros. Probablemente por estos tiempos. ¿Por qué decimos que probablemente por estos tiempos? Porque dice que cuando la higuera eche raíces y renuevos, erguid vuestra cabeza porque la redención está cerca. ¿Cuándo nació Israel? ¿Se acuerda? Lo dijimos, 14 de mayo de 1948 nació como Estado soberano en un día, bajo las profecías. Entonces, del 48 para acá, ya hay cierta cantidad de años. Entonces debemos de estar alerta porque la generación puede ser la generación de Israel o la generación de la iglesia, que ya está a punto. Y hemos visto cómo Israel ha llenado de su fruto a todo el mundo. Ahora, este cumplimiento puede ser futuro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo en Mateo 24. Y en el verso 19 dice, mas hay de los que estén encinta, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquí se vuelve a repetir otra cosa importante que engloba o enlaza al pueblo de Israel. ¿Cuál? El día de reposo. ¿Ese es para Israel? El día de reposo es específicamente para el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Ahora, si usted quiere hacerlo, hágalo, hermano. ¿La iglesia está en obligación de hacerlo? No. ¿La iglesia lo puede hacer? Sí. Nosotros no estamos en la obligación, pero sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia, en el reposo que es nuestro Cristo. Ese es nuestro reposo. Ahora, si usted quiere guardar el reposo, hágalo. Pero si lo va a cumplir, cúmplalo. Porque no tiene que encender fuego. No tiene que caminar más de 900 metros. No tiene que cocinar, no tiene que lavar, no tiene que escribir, no tiene que hacer nada. Todo lo que se coma se lo va a tener que comer helado o del fuego que ya encendió anteriormente. En Israel las amas de casa lo que hacen es que ponen un fogón y ya queda encendido el fuego, no lo encendieron, ya estaba encendido. Entonces, desde el día viernes ya queda encendido ese fuego y ellos no lo tocan, y ahí ponen las cosas, y ahí con el calorcito se están calentando todas las cosas y así se lo comen. Y algunos que ayunan, agarran ese día para ayunar. Empieza el viernes a las 5:30 y finaliza el sábado a las 5:30. Ese es el día de reposo. ¿La iglesia está en obligación de hacerlo? No. ¿La iglesia puede hacerlo? Sí. No estamos obligados, pero sí podemos hacerlo. Entonces se refiere específicamente al pueblo de Israel porque le dice en día de reposo. Y el ángel le dijo a Daniel, a tu pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel, no a la iglesia. La iglesia no va a estar ahí. La iglesia va a estar en la boda del Cordero. La iglesia va a estar en el bima de Cristo. La iglesia va a estar allá en una gran fiesta, hermano. Vamos a estar gozándonos con nuestro príncipe, con nuestro Redentor, dándonos nuestras coronas, nuestras preseas, quitándoles algunos porque no les alcanzó. Te portaste mal, papá, a ver, démelo, deje, ¿verdad? Sí, todo eso va a pasar. Entonces, Dios lo está preparando ese tiempo de calamidad para que el pueblo de Israel, específicamente el pueblo de Israel, sea completamente purificado. Y entonces, dice el libro de Romanos por medio del apóstol Pablo, y entonces todo Israel será salvo. Vamos a orar.
Padre, gracias te damos, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí has estado tú con nosotros. Bendícenos, Señor. Llévanos en tus manos, Padre bendito, te lo pedimos en el nombre de Jesús. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisidrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.